Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Indocentes, bienvenidos todos a nuestro octavo episodio de Indocentes. Quiero darles la bienvenida desde San Luis Potosí, donde estamos transmitiendo Indocentes para este capítulo especial, donde vamos a platicar con la maestra, ahora doctora Marianela Villanueva Ponce, directora general de Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, y que recientemente se presentó su examen para obtener el grado de doctora en educación. Y bueno, parte del espíritu de este programa es precisamente poder divulgar las investigaciones que nuestros invitados han realizado, y con esa intención es que la hemos invitado a ella. En un momento más le daremos la bienvenida. Antes quiero recordar a todos ustedes cuál es la mecánica en la que nosotros trabajamos, sobre todo para quienes nos acompañan por primera vez. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Ahí en Facebook Live esperamos todos sus comentarios, sus preguntas. Ayúdenme a hacer esta entrevista junto con ustedes a partir de sus preguntas y comentarios. Les recordamos que a veces Facebook Live falla un poquito y nos deja congelados en la imagen, y muchas veces cuando esto sucede el problema no es de origen, sino en la computadora en la que ustedes están trabajando, y que basta con refrescar nuevamente, hacer que lean nuevamente la página para que esto se resuelva. Esperemos que no tengamos problemas en esta tarde para que podamos tener una charla muy, pues espero yo, muy agradable y muy enriquecedora con la doctora Marianela Villanueva. Bueno, déjenme comentar también para todos ustedes que les recordamos que Indocentes pues se transmite en vivo, pero después pueden consultar los programas anteriores, los episodios anteriores en nuestra página de YouTube. Al final del programa les recordaré cuál es la liga para que ustedes puedan entrar. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a pedirle a la maestra Marianela pueda prender su cámara y su micrófono para que esté con nosotros y podamos iniciar con este diálogo, con esta experiencia con ella. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Sergio, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Creo que es tu primera entrevista como doctora. Así es, eso ¿Sí? sí. Ah, Indocentes tiene la primera entrevista, es tenemos, decir, que me da muchísimo tenemos la gusto estar con primicia. ustedes. Sí, Qué la bueno. verdad, mucho gusto y muchas gracias por el tiempo y por la deferencia de invitarme con ustedes. No, bueno, es para mí un gusto, un honor, y además pues creo que es interesante que conozcamos un poquito acerca pues, de este proceso, ¿no? En este periodo raro en que estamos entre confinados, trabajando, estudiando, aprendiendo, pues entre las cosas que surgieron fue precisamente este programa, pero también vimos por ahí que de pronto en tus redes sociales, de pronto nos sorprendiste con la noticia de que habías presentado un examen doctoral y bueno, que te fue muy bien, cosa que nos da mucho gusto, felicidades. Pero también mencionabas por ahí una frase como de me tardé en terminarlo. ¿Por qué no nos platicas un poquito? ¿Cuándo empezaste este doctorado? Híjole, lo empecé hace muchísimo, lo empecé hace casi 5 años. Bueno, yo soy licenciada en psicología por la Ujú. Universidad Autónoma de San Luis Potosí y lógicamente por mi edad pues salí hace muchísimos años. Yo soy generación 94 de la Autónoma de San Luis Potosí en la licenciatura en psicología y yo me incliné por el área clínica. Entonces, después de ello, tuve la oportunidad de hacer varios diplomados, una especialidad,
inclinada a la psicología del niño y el adolescente, que es un área y una pasión que he tenido siempre toda la vida, ¿no? Mucho más tarde, ya con mis 3 hijos y todo, tuve la oportunidad de hacer la maestría en educación con acentuación en consejería en el Tecnológico de Monterrey. Y era una maestría muy larga porque era de 3 años, así era el programa de 3 años, no podíamos ir antes ni después, lo podíamos sacar en 3 años y con una tesis también muy pesada al final, ¿no? Y siempre, ¿verdad? Aquí estamos entre docentes y todo, entonces terminé muy cansada de la maestría. Lo recuerdo perfectamente bien que cuando presenté mi tesis de la maestría después de 3 años completos, en ese entonces había podido acceder a un porcentaje de beca porque era bastante carita, pero tenía que tener un promedio mínimo para poder tener la beca, y pues había 3 niños ya de colegiatura, entonces yo era la cuarta, entonces la beca era importante y terminé muy cansada que un día que me desperté con el teclado aquí marcado de la maestría dije, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Ya, juro que no voy a hacer nada más. Así quedó, ¿no? Y hace 5 años, fíjense, en el 2015, yo estaba por terminar una etapa en donde yo tenía un puesto de elección popular y en donde me acerqué a la Universidad Abierta a ver las opciones del doctorado, ¿no? Y bueno, pues estaba ahí este doctorado en educación y me animé después de un receso, no de estudio, porque siempre sigues estudiando cursos, especialidades, actualizaciones, pero dije, bueno, me voy a aventar a hacer el doctorado. Y la verdad que una experiencia padrísima, lo más sencillo, por así decirlo, entre comillas, son hacer las materias, porque realmente, y para los que no lo tienen, y es una invitación, cuando ya traes unos estudios previos, el doctorado no es como refrendar o es más bien una investigación que queremos hacer, porque las materias son relativamente fáciles, es algo que hemos visto y trabajado, que nos actualiza, pero que podemos circular muy bien con las materias. Entonces, terminé las materias y empieza la parte de la tesis. Y es ahí donde me atoré muchísimo tiempo. Me atoré cerca de 3 años porque primero había elegido una temática de tesis y cuando iba muy avanzada, mi asesor de tesis y el doctor que estaba acompañándome falleció. Entonces, a quien me pusieron de nuevos no le pareció que era una buena temática y me sugirieron otras, entonces tenía que volver a empezar. Entonces me enojé un tiempo, hice berrinche interno y lo dejé un buen rato y después lo retomé otra vez porque dije, bueno, si ya voy hasta acá, lo retomo y después de un camino largo y de situaciones personales muy complicadas, encontré el ánimo en mí misma, la motivación en mí misma y me puse, la pandemia me trajo tiempo, en tiempo que viajaba muchísimo por trabajo y demás, bueno, pues ese tiempo estuve escribiendo, terminando la investigación, vaciando todos los datos, haciendo las matrices, todo lo que sabemos que implica la parte última de la tesis. Y bueno, pues se dio y sí, hace 3 semanas presenté mi examen y por eso puse después de tanto tiempo, porque en este tiempo llegué a pensar que no lo iba a terminar. Y no sé si les pasa a todos los que me están oyendo, pero cuando no te exigen un grado, es decir, que la exigencia es propia, porque nadie te lo exige, ni tu familia te lo exige, ni tu trabajo en ese momento porque ya tienes grados previos, sino que esto es ya más una cuestión como personal y es una pasión que te envuelve, ¿no? Y también sentir que no podemos dejar cosas inconclusas. Entonces, pues ahí está y ya quedó y quedé muy contenta y muy apasionada y enamorada también del tema que me trajo hasta acá, hasta el doctorado. No te oigo.
Perdón. Decía, justo quería yo ahondar un poquito más en toda la trayectoria que te lleva hasta aquí. Ya nos has comentado un poquito de ella, y si quieres en un momento más regresamos a las preguntas que quisiera hacerte de cómo te ha llevado tu vida profesional a lo largo de la educación, de la docencia, cuáles han sido esos puntos de confluencia. Pero me gustaría que ahora, si no tienes inconveniente, pues nos presentaras los resultados de esta investigación, tal como se las presentaste a los sinodales. Aquí somos ahorita como miles de sinodales que te vamos a hacer preguntas. No, no te creas. Pero que sí podemos ver un poco acerca y ver contigo qué resultados, qué cosas interesantes obtuviste. Así que si no tienes inconveniente, te dejo la cámara para que puedas presentarnos tu investigación. Claro, con muchísimo gusto se los comparto. Y bueno, déjenme decirles que, nada más déjenme ponerles aquí. Listo. Ahí está, ¿verdad? Ok, Sí, espero se ve perfecto. que se vea bien. Bueno, les quiero primero decir que el por qué y el cómo llegamos a esta parte de la... Fíjense, y esto fue, ya les platiqué tantito antes de toda esta cuestión de pandemia, de toda esta cuestión de educación a distancia, de toda esta cuestión de educación abierta, antes de todo esto, mucho antes, ¿sí? Fue hace 2 años en que yo empecé a trabajar en esta investigación sin saber que ahorita tendría un impacto mucho mayor del que yo pensé que iba a tener, ¿sí? El impacto que yo quise medir fue cómo la educación superior abierta, es decir, la educación universitaria de manera abierta, impacta en el desarrollo económico específicamente de nuestro estado y en la calidad de vida del estudiante trabajador. ¿Por qué del estudiante trabajador? Porque ya les diré que uno de los objetivos de mi muestra era que los chicos estuvieran estudiando la universidad en modalidad abierta, pero que estuvieran trabajando al mismo tiempo. Tenía que ser forzosamente. Y esto se los voy a platicar como de rayo, porque aparte yo luego me emociono y me voy a comer todo el tiempo. Lógicamente, todos sabemos del proceso educativo, de su importancia y función dentro de una estructura social, de cómo la historia misma está marcada, el nacimiento de la historia, el nacimiento del ser humano y la educación van a la par, en uno solo. Cómo después se institucionaliza y se estratifica la educación hasta como la conocemos ahora, media, educación básica, media superior. Cómo se da el origen y este nacimiento hasta llegar a estos retos del siglo XXI. Insisto, mucho antes del COVID. Cómo la educación superior se fusiona luego también con las tecnologías de la información y el rompimiento de estos esquemas lineales que teníamos antes de los años 70. Cómo México crece en la matrícula en educación superior vertiginosamente, porque en los últimos 20 años ha crecido un 60 y tantos %. No, vamos a ver que no son tantos los chicos que están a los que deberían de estar, pero cómo ha crecido. Y cómo la sociedad actual, las universidades, la comunicación y las configuraciones de tecnologías de la información han tenido gran influencia en la educación superior. La historia de la educación abierta y a distancia, muchos de ustedes de los que me están oyendo, porque aquí todos somos apasionados de la educación, me van a entender cómo en aquellos 1970 nacen las telesecundarias, si se acuerdan algunos de ustedes. Y si no se acuerdan, porque estaban niños o venían naciendo, como yo, esta modalidad de la telesecundaria tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque se usaba mucho la televisión. La televisión era a donde fueran, decían, bueno, casi no tienen acceso a nada, pero alguna tele hay, o la abuelita o el vecino, y se juntaba la comunidad. Entonces nacen las telesecundarias.
De ahí realmente es donde empieza la parte de la educación abierta y a distancia, del modelo de las telesecundarias. Bueno, que hasta este momento, en donde pasamos por muchísimas, realmente el tecnológico en Monterrey, más o menos alrededor de los años 90, empieza a utilizar el correo, luego la plataforma Blackboard, que fue una de las primeras plataformas, luego se suma la UNAM y luego se suman muchísimas universidades públicas y privadas. ¿Cómo el desempeño, teníamos que ver el desempeño de los egresados y una generación expuesta como nunca a cambios y estímulos tecnológicos? Revisar las nuevas formas de práctica educativa, así plural, diversificada, con todas estas novedades que tenemos ahora. Fíjense bien ahorita. Ahorita estoy yo en una plataforma de Zoom, que no sé cuántos de ustedes conocían antes de la pandemia, y que estamos transmitiendo de esta plataforma en vivo a través de una red como Facebook. O sea, todas estas formas de prácticas educativas, que es lo que estamos haciendo, pero también plurales y diversificadas, han venido a tener una incidencia fuerte dentro de la educación. Y lógicamente la globalización sobre el orden social, las expectativas de los jóvenes, etcétera, y los cambios, ¿no? Entonces aquí nos lleva a situarnos en nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto de la educación superior abierta en el desarrollo económico del Estado y la calidad de vida de estos jóvenes o no jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo? Y entonces nos fijamos dos preguntas como dos ejes fundamentales en nuestra investigación. Una es de los sujetos, es decir, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué tienen que estudiar de esta manera abierta? ¿Por qué tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Qué los llevó a estudiar y trabajar? Un montón de preguntas que se van a desprender. Y en cuanto al desarrollo económico, bueno, y que estudien y trabajen al mismo tiempo, ¿tiene o no un impacto? ¿Qué impactos tienen ellos que medimos acá, etcétera? Entonces, el objetivo es que analicemos este impacto de la educación superior abierta y que no solo veamos la cuestión económica, si ayudan o no a San Luis Potosí en cuestión económica, sino también en su calidad de vida, ¿sí? Utilizamos un método de investigación mixta para mostrar posibilidades de elaborar y estudiar al mismo tiempo, con este esquema de educación abierta, ¿sí? Y una serie de objetivos. Como marco teórico, se los voy a dejar nada más así como invitación a que ustedes den como que un brinquito ahí. Lo utilicé y lo hice. Luego le voy a pasar al maestro Sergio el link en donde pueden encontrar absolutamente toda la tesis en la biblioteca virtual de la universidad, por quien quiera consultarla. Pero el marco teórico lo utilicé como un tejido conceptual, algo que nos fuera como haciendo un cimiento para estos dos grandes postes que eran los sujetos y eran la parte de los números, la parte económica, ¿no? Y en este marco teórico partir de, bueno, ¿qué es el sujeto? ¿A qué se está estudiando? ¿Cómo se concibe dentro de un enfoque en el que se pretende ubicar? O sea, yo como sujeto, ellos, a los que estudié como sujeto, ¿cuál era la búsqueda de su sentido? ¿Cuál era su existencia? ¿De dónde partía? Entonces partimos del yo, de las perspectivas que estudian al sujeto desde su yo. Y aquí entró y bueno, menciono una cantidad ahí, lógicamente, hasta desde Freud, ¿no? Con el yo mismo, hasta Heisen, muchos que vienen ahí atrás. Y llegamos a Bauman, y Bauman me ayudó mucho a situar mi marco teórico con Bauman y la modernidad líquida, ¿no? Y sobre todo, educar en tiempos de la modernidad líquida. Él es un autor que nos da 5 conceptos básicos: emancipación, individualidad, tiempo, espacio, trabajo y comunidad. Y hago una serie de reflexiones en torno al papel de la modernidad, que realmente
la modernidad líquida forma parte de la modernidad sólida, o sea, son tiempos modernos, es este siglo XXI, es la educación en un contexto diferente, no del siglo pasado ni antepasado, sino en un contexto de modernidad. Y hago ahí todo un desarrollo de un ensayo muy lindo que me parece a mí que van a poder encontrar, pero sí un poquito, no muy extenso, pero sí un poquito extenso, ¿no? Y luego ya voy encaminándome al efecto económico y su relación con los factores sociales, ¿sí? Y entonces traigo a colación Stiglitz. Stiglitz es un economista ganador del Premio Nobel de Economía, en donde tiene una filosofía que personalmente me llena mucho, muy bonita, porque él insiste que la inequidad, esta gran brecha social en el mundo, se combate con educación de calidad y ve a la educación como un factor fundamental de desarrollo económico en las sociedades. Entonces, Stiglitz dice, mientras se rompen la cabeza muchísimos politólogos y muchísimos economistas, él mismo es economista, él pone a la educación como un factor fundamental para el crecimiento del PIB mismo, para la minoración de la pobreza y da un camino como muy específico del cómo hacerlo. Y yo nombro ahí todo lo que Stiglitz nos pone. En la metodología no les voy a platicar mucho porque ya defendí mi tesis, aunque si bien ustedes son más sinodales, ya la defendí, pero nada más les platico rápido y ahí en este esquema van a encontrar ustedes. Mi marco metodológico fue una lógica de indagación mixta, un estudio mixto en donde las técnicas que utilicé fue estudio de caso, historia de vida y análisis económicos. Y el problema de investigación fue mi pregunta como central, ¿no? De ahí yo doy mi hipótesis que digo que los estudiantes trabajadores de educación superior abierta inciden positivamente en los indicadores de desarrollo económico del estado de San Luis Potosí. Esto, ya más adelante y les diré mis conclusiones y resultados, no solo nos debe de importar a los que nos apasiona y trabajamos por la educación, sino que también a los que ven y buscan números y factores de resultados económicos para un buen gobierno, para ser un buen empresario, para muchas otras cosas. Y parto del supuesto que la educación superior abierta representa un medio y muy importante por el que los estudiantes trabajadores encuentran la posibilidad de desarrollo social, cultural y económico, así como que contribuye al crecimiento económico del Estado. Es decir, esta posibilidad de desarrollo también de un tejido social mucho más estructurado, de aminorar esa brecha de posibilidades de los que tienen más a los que tienen menos. Miren, ahorita me parecen datos importantes de compartirles. Por ejemplo, Stiglitz dice, en Estados Unidos, como conocen, tienen un modelo educativo que luego acá en México o en los países de Latinoamérica decimos, híjole, es que si tú vas a una escuela pública en Estados Unidos o en Canadá, están padrísimas, están con todo, van a la par casi las públicas de las privadas, pero hay un fenómeno en Estados Unidos que es llegar a la educación superior. Si un chico quiere ingresar a la universidad en Estados Unidos, realmente aquí es una de las partes de la gran brecha que dice Stiglitz. El que creció en un medio en donde puede pagar una universidad, puede tener un acceso mucho más fácil a ella. Y aquí igual. Es más, en nuestro estado igual. Inclusive, si los chicos entran a la universidad pública, ¿sí? Sí hay cuotas que se tienen que cubrir, que no son muy altas si ustedes quieren, pero sí hay. Y quien no lo tiene, entonces es una gran brecha a los que sí la tienen. O si yo tengo la universidad cercana a la comunidad donde yo vivo, pero si yo vivo en una comunidad en donde no hay universidad, porque aquí, ojo, querido público de indocentes, estamos hablando que tenemos jóvenes que terminan su educación bachillerato, media superior, en todo el estado donde a algunos de ellos les queda a horas la posibilidad de una universidad. El simple traslado, la simple estadía,
son factores económicos que muchas veces los papás les dicen, no, mijo, al contrario, ya necesito que te pongas a trabajar porque yo ya no puedo. Entonces, vienen siendo barreras muy grandes y limitantes para que los chicos sigan estudiando, ¿no? Aquí les platico que hice la entrevista como herramienta cualitativa. Fue una muestra que no es muy grande, fue una muestra de 8 personas, pero que como la entrevista se derivó a estudio de caso, el estudiar un solo caso pues es muy amplio. Entonces estudiaron 8 muestras, 8 personas que derivaron en estudio de caso, constituí el instrumento de la entrevista y definí varias dimensiones al hacer el vaciado. Las entrevistas fueron videograbadas, audiograbadas y luego transcritas por una durante muchísimas horas de transcripción. Uno fue la entrevista y lo otro fueron los indicadores socioeconómicos, que son como una herramienta cuantitativa, listado de datos, análisis, gráficas. Verán algunos que les voy a platicar ahorita, ¿sí? Bueno, les he platicado de las generalidades. Había jóvenes, adultos. La persona más mayor de mi muestra tenía 50 años aproximadamente. La menor era una recién egresada del bachillerato, ¿sí? Hubo varias categorías que encontré como reto, organización, adaptación, motivación, estrés, superación. Hice toda una matriz con estas categorías. El estudio en la educación superior abierta coincidía en todos los casos en la voluntad de hacerlo. Fíjense, esto nos marcaba la diferencia muchísimo. Alguien que estudia ya en la universidad o un posgrado en una modalidad abierta, incidimos todos que queremos hacerlo, no que tenemos sino que había una voluntad por hacerla. ¿Por qué decimos que hay esta voluntad? Pues vamos a hablar después del autogobierno, de la autodisciplina que se necesita para poder saber y tomar el reto de una educación universitaria a distancia, ¿no? Es un modelo que por convicción personal, y eso facilita procesos en la muestra de investigación. El desarrollo de competencias autodidactas se encontró en todita la muestra. Se encuentra en la totalidad de entrevistados y la organización del tiempo fue fundamental para lograr el objetivo de ellos, de seguir estudiando y trabajando. Responsabilidad, manejo de tiempo, factores indispensables. Un papel importante de la plataforma que tuviera que ser amigable. Y algo que me encantó fue la autoestima y la seguridad. Ustedes no saben, tanto de los chicos como de las mujeres, el empoderamiento que les daba estar estudiando y trabajando al mismo tiempo a distancia, porque tenían retos, algunos tenían hijos, otros traían problemas de conexión, otros tenían que esperar a que todo el pueblo se apagara para ellos poderse conectar en las madrugadas, porque en su comunidad la señal es muy débil, etcétera, ¿no? Los resultados del análisis económico realizado de acuerdo al modelo mixto, hicimos un análisis del crecimiento en materia de desarrollo económico y les voy a platicar más o menos de voladísima en qué. Hice un estudio de la evolución de los trabajadores asegurados en el Seguro Social, porque son trabajos formales, más o menos del 2008 al 2018, 2008 al 2018, 2019. Si ustedes se fijan en esta gráfica que les presento, creció exponencialmente el número de asegurados, ¿sí? Casi 200,000 más del 2008, del 2009 al 2018, 200,000 personas más. Lógicamente tenemos aquí un pico considerable donde aparece la industria manufacturera, cuando se vinieron todas las armadoras, si ustedes lo recuerdan, empezamos con la Chevrolet y todas las empresas alrededor que se vienen y se establecen con la Chevrolet, y luego la sonada Ford, que siempre no fue, y luego el establecimiento de la BMW y todas las empresas extranjeras que se vinieron. Entonces tenemos un crecimiento fuerte. Y luego en la otra gráfica les pongo el nivel de instrucción
educativa de acuerdo a la población ocupada, a la última que pude conseguir en mi estudio, que fue la del 2018, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo aquí casi me voy de espaldas porque dije, no, pues ya se me fue para atrás mi estudio. Y luego retomó una cosa muy padre porque si se fijan en la totalidad, en lo de arriba, porque abajo viene agropecuario, construcción, servicios, comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ustedes ven, los que tienen la primaria incompleta, ocupados son 142,000, ¿sí? La primaria incompleta, perdón, la completa sube a 196,000. Y luego tenemos secundaria y medio superior y superior. Y tenemos mucho más empleados en con su secundaria terminada que con su prepa o que estén estudiando. Ah, caray, ¿qué nos da esto? Bueno, pues no es precisamente y aquí es donde encontramos que es posible que las empresas que decidieron en ese tiempo del pico, no se acuerdan si ustedes oyeron que no, pues es que ya no hay trabajadores y las empresas necesitaban, entonces iban a reclutar a las secundarias terminando o a las prepas y se los llevaban para trabajar, pero como obreros, como mano de obra. Entonces es posible que las empresas decidieran contratar a estos jóvenes con menor estudio o preparación porque lógicamente los salarios que ofertan no están a la par o cerca de alguien que tiene un bachillerato y una universidad terminada, que exige una mejor remuneración. Pero entonces, aquí se dieron cuenta los empleadores que esto inducía muchísimo, primero porque eran muy jóvenes, segundo, había una rotación de personal terrible, entonces 3M le robaba a Drexelmayer y Mave le robaba a y en muchos casos económicamente era más costoso para los empleadores. Otra variable estudiada fue la población ocupada por sector económico. Aquí el gran pastel se lo sigue llevando la industria manufacturera y la parte del comercio, ¿sí? Lo que nos da como el crecimiento de nuestro estado y hacia dónde va. Esto son datos específicos del INEGI y de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. No me quiero parar mucho en esto porque quiero platicarles más de las conclusiones. Unos de los resultados fueron que cada vez más jóvenes deciden trabajar y estudiar al mismo tiempo, lógicamente arrojando un crecimiento laboral en el mercado. Estos datos del ENOE al cierre del 2018 nos dice que San Luis se posicionó, que recibió muchísimo, cantidad de empleos registrados muy altos, pero ojo, la cantidad de empleos registrados no quiere decir que la calidad de vida de estos sea mejor en todos los casos. Muchos de estos empleos dio como resultado la investigación que se sitúan con un ingreso mínimo y muchas veces no puede ni siquiera cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, un estudio bien interesante de la Fundación BBVA e IBIE nos dice que el aumento de salarios de los trabajadores aumenta también la rentabilidad privada de la educación, ¿sí? Y que la educación es la única manera de ascender, pero al mismo tiempo que un título universitario es cada vez más importante para prosperar en la economía del siglo XXI, la educación cada vez es más inaccesible para quien no tiene los recursos económicos para realizarlo. Entonces aquí tenemos una paradoja tremenda. Mientras que sabemos que a mayor estudio no es mayor número de trabajadores, es mayor ingreso, porque eso está demostrado completamente, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy especial de San Luis Potosí, quiénes son los que ganan más y quiénes son los que ganan menos de acuerdo a sus estudios. Entonces, con toda la pena voy a decir este comentario. Aunque nuestras mayores autoridades digan que no es necesario seguir estudiando y preparándose, los resultados y las investigaciones dicen otra cosa. Quien estudia más puede tener accesibilidad a mayor percepción. Un análisis que presenta Coparmex en enero de este 2020 nos dice
que San Luis Potosí de enero del 19 a enero 2020 subió 8,121 asegurados en respecto de enero del 19 a enero de 2020. Pero el ingreso promedio económico, fíjense qué ingreso tenemos en el estado de San Luis Potosí. Nuestro ingreso promedio en San Luis Potosí, de los que trabajamos, es de 6,479 pesos. Ese es nuestro ingreso promedio, ¿sí? Este análisis evidencia que si bien los índices de empleabilidad siguen creciendo aquí, y que tienen un empleo formal, la percepción es mucho más baja que en otros estados. Y les voy a dar un ejemplo. Es Nuevo León. Nuevo León subió de empleos del 2019 al 2020 22,958 asegurados. Pero en Nuevo León, su promedio de ingreso es de 9,278 pesos. 3,000 pesos más. Ya sé que me van a decir, es que Nuevo León es mucho más industrial, está cerca de Estados Unidos. Bueno, vamos a darle un vistazo a los egresados de educación superior en San Luis Potosí y en Nuevo León. Esto lo relacionamos con la eficiencia terminal de educación superior, o sea, de universidades. Ahí les presento unos números. En Nuevo León terminan, de acuerdo a lo último dato que pude acceder según el INEGI, en Nuevo León terminan tanto de estudiantes de educación superior presencial y en modalidad no escolarizada, casi 225,000 egresados universitarios, 225,000 en un estado con 5,2 millones de habitantes. Ya sé que me van a decir, Marianela, San Luis Potosí es mucho menos. Sí, somos casi la mitad. Nosotros tenemos hasta este número de estudio, para que den las cifras, 2,8 millones de habitantes. Me dice que tienen el INEGI en el momento, también en el 2007, cuando terminaron la universidad. 2,8 millones de habitantes. Nada más que en San Luis, entre los que lo hacen en modalidad escolarizada y no escolarizada, tenemos egresados 88,800, casi 89,000. Casi 89,000 contra casi 225,000. Si somos la mitad, por así decirlo, tendríamos que tener nosotros 120,000 de perdido, 120,000 egresados de la educación universitaria o educación superior, ¿sí? Entonces, aquí vemos que existe una relación directa entre el nivel de escolaridad que tienen las personas y su ingreso por trabajo. Si la cobertura y la calidad de la educación aumenta, esto tendrá efectos directos e indirectos, no solo en la economía del Estado de manera gradual, lógicamente. Este es un ejercicio muy sencillito, si quieren ustedes después leer todo el trabajo, pero es un ejercicio sencillo que corrobora que la apuesta por la educación superior en los trabajadores se justifica no solamente desde un punto de vista económico, sino en una mejora de la calidad de vida y de la estabilidad laboral, ¿no? Y entonces llegamos a las conclusiones. La realidad es que estamos en una sociedad en la era moderna que muchas veces esta modernidad líquida de Bauman nos dice, impulsa a los jóvenes a no continuar con estudios de educación superior. Primero por cuestión económica, si ustedes quieren, sustento, y después porque exige un cambio de vida, exige disciplina. En este estudio, trabajar y estudiar al mismo tiempo exige mucho autogobierno, confianza, autoestima, y todo esto se eleva. Los países, y estos son estudios, los países, de acuerdo a la OCDE, los países, incluso estados, como el ejemplo que les presenté en nuestro país, que tienen un mayor egreso de estudiantes con carrera universitaria o estudios de educación superior, aumentan considerablemente la percepción mensual salarial y por ende el impacto económico en las regiones. Tenemos que apostar por políticas públicas que impulsen la educación superior y que la educación superior abierta sea una forma de acceder a ellas. Ya no es de, entonces tú estudias en la abierta, y nosotros mismos verlos como,
Bueno, es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que estar presente. Aquí, gobiernos, instituciones, los que nos dedicamos a la educación, tenemos que abrir nuestros aspectos hacia la educación abierta o a distancia, porque antes era una posibilidad de hacerlo. Y vieron ahorita cómo el COVID dijo, con permiso, ahora no es de que si quieras lo hagas, ahora es que sea a fuerzas o no estudian. Esto es un comentario aparte, pero es que estamos viendo que si incluimos esto, el bienestar y el desarrollo, es como si ahorita dijéramos, es que como no hay de presencial, pues ya se acabó la educación. No, tenemos lógicamente que ver esta opción de la educación abierta a distancia como una opción, y en mi caso, que estoy impulsando, de la educación superior. Las sociedades están marcadas por una desigualdad terrible y ustedes lo sabemos, entre los que sí tienen acceso a oportunidades de vida y los que no tienen acceso. Y la educación es sin duda uno de los medios mejores para crecer y obtener. Una sociedad con desigualdades es la mayor amenaza para la prosperidad y lo sabemos. Hoy tenemos la oportunidad de impulsar la educación abierta como un factor que pueda coadyuvar a la disminución de esta brecha de desigualdad. La vinculación trabajo-aprendizaje, incluso cuando en algunos de mi muestra el trabajo no se relacionaba a lo que estaban estudiando, pero bueno, tenían un trabajo que les pagaba y eso les ayudaba a seguir. Este aprendizaje como situacional, ¿sí? Es algo que ustedes a veces vemos, y luego nosotros trabajamos con aprendizaje basado en problemas, ABPs, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en casos. Bueno, pues ellos lo tienen vinculadito porque lo están haciendo al mismo tiempo. La motivación y la voluntad del estudio, esto es una conclusión muy grande de una carrera en modalidad abierta, implica sin duda crecimiento personal. Cuando hay una visión genuina, las personas no aprenden y sobresalen porque se les ordene, sino porque realmente lo quieren. Y esto es un factor hermosísimo en la educación superior abierta, realmente lo desean. El acceso a la educación superior privilegia a los que tienen en su municipio o comunidad. Esto ya se los había dicho. Si no está cerca, aunque sea una pública, los gastos aumentan y es muy difícil, ¿no? Muchas ventajas como que rompe límites del sistema tradicional, hay fuertes impedimentos y de todos modos lo hacen. Esta es una cifra que nos tiene que dar así un trancazo en el corazón a todos. La OCDE nos la da a conocer a cada rato. En nuestro país, de 100 chiquitos que empiezan primero de primaria, nada más 21 terminan la universidad. 79 se nos quedaron en el camino, ¿sí? Si bien, por ejemplo, yo trabajo en una institución de bachillerato, de educación media superior, si bien nosotros traemos índices de deserción, la verdad es que muy buenos, en el subsistema en donde yo trabajo, los traíamos antes del COVID, tengo un miedo horrible, pero espero que lo sigamos manteniendo. En México, la mayor deserción es en el bachillerato. El 50% de deserción es en el bachillerato. De 100 que empiezan el bachillerato, solamente lo terminan 50. Pero de esos 21 chiquitos que empezaron primero de primaria, 100 chiquitos, nada más 21 terminan la universidad. La relación de estudios y el nivel de egresos está completamente corroborada. La encuesta, lo que le comentaba, ¿no? La encuesta nacional de deserción escolar nos dice que la prepa. Según el IMCO, también en México el sueldo promedio de alguien que realizó estudios universitarios es 80% mayor que el de alguien de educación media superior. En Estados Unidos nos dice Stiglitz que un chico que termina la carrera al que no, son casi $12,000 al año o más de diferencia. No puse esa cifra porque pues, aquí no tiene nada que ver, pero se las platico. Y aquí es 80% mayor. Y sí me da un poco con los números que hay en la investigación. Terminar una licenciatura, según el INCO, reduce el 51% el riesgo de incorporarse a la economía informal. O sea, esto tendría que ser hasta
hasta motivacional para los que hacen las políticas públicas en materia de educación superior. Los que tienen más acceso a la educación avanzan, los que no se estancan, ¿no? El sueldo promedio es lo que les digo del IMCO. Fíjense, a nivel nacional anda también en los 6,000, pero a nivel nacional los que tienen una licenciatura andan alrededor de los 10,000, o sea, un 75% más. La desigualdad y la disminución de la brecha, así como el impacto económico de los jóvenes de nuestro estado, no solo debe ser vista desde una visión ocupacional, o sea, números, sino también una mejora en la percepción, lo que dará muchos beneficios. Los resultados en cuanto a calidad de vida, ahí se los dejo nada más, pero de verdad no saben la parte de la autonomía, la parte del empoderamiento, la parte de la seguridad que da a un joven, a una persona adulta, un sentido de orgullo, una pertenencia a la familia, que están, ¿sí? Vemos nosotros los que trabajamos en centros EMSAT, por ejemplo, cuando un egresado de ahí entra a una facultad, una universidad, es un evento que la comunidad, que el pueblo celebra y lo publica, porque es esta parte que es lo que fortalece un tejido social definitivamente. Las experiencias de los estudiantes que trabajan son diversas, pero en función de las condiciones son muy positivas, ¿sí? La empresa y la sociedad en su conjunto deben entender que no solo es una inversión en cuestión de capital económico, sino el desarrollo del capital humano, y que los beneficios se regresan definitivamente mucho más. Esto permite restablecer tejido social. Estamos llenos de desigualdades, lo sabemos, y grandes brechas, pero creo yo que entre más accesible sea la educación, y en caso de mi investigación, la educación superior para todos, esta brecha disminuye y el crecimiento y el beneficio es para todos los sectores. Este fue mi estudio de manera de volada. Ven que me emociono muchísimo porque la verdad, creo que ojalá que pueda darlo a conocer, no nada más aquí con ustedes, sino en otros muchos, porque no nada más es de gobierno, claro, que hablan más universidades a distancia. También los empleadores, los empresarios, las mismas instituciones públicas y privadas. Debemos de abrirnos más a la educación abierta, a la educación a distancia, ¿sí? Y verlo como una verdadera opción de continuidad para ser profesionales. Esto es rápidamente mi presentación, y bien contenta de compartirla con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a comentar algunas de las preguntas y algunas de las cosas que van saliendo en el chat. Hay muchos saludos. Te saluda la maestra Tonatzin Villasana, te felicita dice, cómo le hace ser mamá, profesionista, ama de casa, todo este sentido de sororidad. Berta Solano también nos dice que se acuerda de cuando estuviste con la maestría. Adriana Lobo. Uy, Bertita, no sabes, Bertita Solano, trabajábamos juntas y ella fue un factor fundamental para que yo terminara la maestría. Berta me ayudó muchísimo en un estudio muy bonito que hicimos con los chicos de prepa, de aprendizaje basado en el servicio. Fue mi tesis de maestría. Lindísima, Berta. Muchos saludos. Pues aquí anda, es un docente frecuente también. Y bueno, también quiero leerte un par de comentarios que me parecen interesantes, que han estado llegando. Por ejemplo, Margarito Ramírez, a quien conoces muy bien, dice, gracias a la Universidad Abierta, muchas personas hemos avanzado en nuestra formación y por consiguiente nuestro desempeño laboral. Será muy interesante conocer en números del INEGI el impacto económico en las familias de los trabajadores que en diversos ámbitos hemos estudiado licenciatura, maestría o doctorado en universidades abiertas. También la maestra Mirna Fabiola Contreras Pichardo dice, gran tema el de hoy. Yo les comparto que estudié la licenciatura en modalidad virtual
y estoy muy orgullosa porque recibí calidad educativa y a partir de ello se abrieron muchas posibilidades para mejorar mi vida en todos los aspectos. Hoy me desempeño como docente de primaria. Qué padre, ven, son esas experiencias que les decía ahorita. Así es, así es. Fíjate que yo me acuerdo que hace varios años, cuando estaba yo trabajando en la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis, alguna vez me tocó representar a la universidad en una organización que se llama ECUESAD, que es el Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Y era muy interesante porque en aquel entonces justo se discutía esta situación que ya mencionaste y que de pronto en los comentarios también están, como de tratar de revalorar o posicionar el valor que tiene la educación a distancia, porque efectivamente había algunas instituciones que tenían modelo presencial y modelo a distancia, y el título era diferente. Y decían, bueno, ¿por qué me haces un título diferente si es la misma institución? Y bueno, Exactamente. yo creo que hoy en día, y bueno, quienes estamos más cerca de alguna vez de conocer el modelo, lejos de desvalorarlo, aunque me queda claro que socialmente todavía hay un trecho que recorrer, más bien habría que ver que independientemente de la institución abierta que esté detrás del título, ahí el muchacho o el profesionista que termina con un título de licenciatura, maestría o doctorado en universidad abierta, te está dando también una de estas medallas intangibles de autorregulación, de metacognición, de trabajo disciplinado, porque como también por aquí alcancé a leer que nos decía Miguel Mendoza, quien también conoces, nos decía es que la gente cree que es muy fácil. Claro, lo mismo sucede con todos los cursos a distancia, aunque sean de 8 horas. La gente se inscribe diciendo, pues al cabo esto lo hago en la noche. Claro, Pero en la claro. noche estoy cansado, en la noche llora el niño, en la noche quiero papas, en fin, total que nunca llega el momento de terminar esas 8 horas, pues ya no digamos No, un y fíjate programa que mayor, ¿no? ahorita nos estamos dando cuenta todos, Sergio, porque yo lo comentaba en mi defensa de tesis, y tendríamos que hacer una propuesta a todos los que trabajamos en instituciones educativas, que tiene que ser hasta una materia en la currícula, el aprender a trabajar a distancia o de manera virtual, ¿eh? Porque sí tienes que llevar, y todos lo hemos visto, sí tienes que llevar esta parte del orden, de los tiempos, del espacio, del autogobierno, ¿sí? Que se te va de las manos. ¿Y cuántos que empiezan no terminan? ¿A qué retos nos estamos enfrentando ahorita? Que fue obligatorio el trabajo a distancia, y eso en el mejor caso donde todos, todos tengan accesibilidad, ¿no? Una plataforma o todo, eso es en el mejor caso, pero realmente el reto es enorme. Sí, pero quizás, no sé si estarás de acuerdo que a lo mejor esta etapa está ayudando a valorizar este trabajo que ahorita estaba eh, como desvalorado precisamente por invisible, ¿no? Y por el Totalmente de imaginario acuerdo. de, Sí, ay, pues qué tanto, hay unas lecturitas y cualquier cosa, ¿no? En fin. Eh, totalmente. bueno, si gustas, vamos ahora a pasar a la cápsula de Tics and Tips. Si gustas, nos apagas la cámara un momentito y en lo que lo hacemos, Marianela, yo te invitaría a que pudieras revisar si tienes ahí los comentarios para que puedas dar respuesta a alguno de ellos al regresar. Y yo mientras les presento esta cápsula de Tics and Tips, donde esta vez el maestro Samuel Mas, desde Puebla, él es coordinador regional del Ateneo Español de México y es de formación ingeniero en ciencias de la computación, dice, pero de vocación soy pedagogo, ¿no? Y tiene 10 años trabajando en esto, con docentes, con alumnos y con tecnología, y él nos va a mostrar una muy divertida plataforma que nos permite trabajar mediante cómics con nuestros estudiantes. Vamos a ver
Pixton. A ver qué les parece. Lanzamos la cápsula y regresamos a las preguntas y conclusiones. Hola indocentes, me llamo Samuel y en la sección de TIC and Tips del día de hoy quiero hablarles acerca de Pixton, una herramienta que permitirá que tanto nosotros como nuestros estudiantes echemos a volar nuestra imaginación y pongamos a trabajar nuestra creatividad. Por supuesto, también nuestros estudiantes podrán favorecer el desarrollo de capacidades lingüísticas y de comprensión lectora. Vengan, acompáñenme a ver cómo funciona. Para comenzar a utilizar Pixton, vayamos a la barra de dirección de nuestro navegador y escribamos pixton.com. Pixton tiene dos modalidades de trabajo. Una en la que permite al profesor gestionar clases, añadir estudiantes, verificar las historietas que ellos han creado, evaluarlas y regresarlas con observaciones. Vamos a utilizar en este momento la versión clásica. No se preocupen si no tenemos una cuenta creada en Pixton. Podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook, Edmodo o con Google. Si es la primera vez que ingresan con Google, les va a pedir que introduzcan su usuario y contraseña de su cuenta de Gmail para dejarles continuar. Observen que ya tengo creada una clase, desde la que puedo gestionar estudiantes, asignar una tarea, verificar las actividades y enviar mensajes a todos los estudiantes que se encuentran añadidos. También tengo construida una primera historieta que en este caso quiero utilizar como detonante para trabajar con mis alumnos. Pero, ¿cómo se crea una historieta en Pixton? Es muy fácil. Podemos ir a el menú y observen que tenemos varias opciones. La opción Comics me permite ver cuáles son las historietas que ya tengo publicadas y también aquellas que tengo en proceso. Una historieta puede ser editada, compartida, previsualizada o incluso eliminada. Desde aquí yo puedo utilizar el botón Crear Nuevo para construir una nueva historieta. Otra forma de crear una historieta es hacer clic en el menú y aquí en la función de Comics puedo hacer clic en el botón que tiene el símbolo más para crear un nuevo cómic. Tenemos tres opciones de historietas, una tira cómica, un guión gráfico y una novela gráfica. Construyamos en este momento una tira cómica. Yo les recomiendo que por ser la primera ocasión que utilizamos Pixton, vayamos al modo principiante. Esta modalidad incluye ayudas que me van a guiar durante el proceso de desarrollo de una historieta. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el escenario que va a servir de fondo a nuestra historieta. Podemos elegir de los que nos muestra o podemos hacer una búsqueda por palabra clave. El siguiente paso es elegir el número de personajes que van a intervenir dentro de nuestra historieta. Elegimos al primer personaje y elegimos al segundo personaje. Esto nos va a cargar el escenario, a nuestros personajes y a los globos de diálogos donde vamos a añadir la información. Una vez añadida los diálogos, podemos hacer un cambio de imagen si nosotros lo deseamos. La posición la podemos cambiar el tono de piel de nuestros personajes e incluso podemos elegir el movimiento que nosotros queremos que ellos tengan. Podemos cambiar la expresión facial. Y el siguiente paso sería añadir una nueva escena. Observen que al dar clic en el botón para añadir una nueva escena, se copian completamente el escenario anterior. Pero no significa que nos quedemos con ello. Podemos modificarlo y como les mencioné hace un momento, nuestros personajes asumen nuevas posiciones. Agregamos los diálogos y así podemos añadir tantas escenas como nosotros querramos. El siguiente paso es añadir un título a nuestra historieta y guardar los cambios. Podemos dar clic en el botón guardar y continuar. Ahora nuestro cómic está listo para ser compartido. Nuestro cómic puede ser compartido en Twitter, por correo electrónico, puede insertarse en nuestro blog o podemos compartir el enlace que se muestra a continuación.
Y así es como otras personas ven el cómic ya publicado. Además, quiero invitarles a que exploren las otras funcionalidades que Pixton tiene para nosotros. ¿Qué tal les ha parecido Pixton? ¿Verdad que están de acuerdo conmigo en que sus posibilidades son infinitas? Nuestros alumnos pueden crear una historieta para un guión de teatro, un hecho relevante de la historia en México, o asumir el papel de un experto en algún tema científico y generar un debate. Anímense a utilizarlo. Gracias por haberme acompañado en esta cápsula. Muy bien, pues ese es Pixton. Regresamos. Está muy, muy bonita esa herramienta, pues para que le podamos variar, ¿no? Y también ponerle creatividad a nuestros trabajos. Veía yo el otro día una participación de la doctora Frida Díaz Barriga, y entre todas las cosas que pasaban en esta pandemia, mencionaba ella como algo chistoso que pues el trabajo más recurrente que dejaron todos los docentes en todos los niveles es: hazme un trabajo sobre el coronavirus. Pero al dejar así las indicaciones abiertas, hazme un trabajo sobre el coronavirus, es como cuando les decimos: hazme una investigación de Benito Juárez, ¿no? Que cualquier cosa copian, pegan y ya, que es muy diferente que si decimos, bueno, vamos haciendo un cómic de el día que te enteraste del coronavirus en tu escuela, o en fin, ¿verdad? Entonces, creo que es interesante. Muchas gracias a Samuel Mas por esto. Puedes abrir tu micrófono, por favor, y no sé si pudiste revisar algunos comentarios, si quieras reaccionar a ellos. Gracias a todos, muchísimas gracias, padrísimo. Mira, la verdad es un tema que me encanta porque te fijas cómo todo mundo lo vinculamos rápidamente. O sea, si bien les digo que yo esta investigación la empecé hace 2 años, la vinculación ahorita, en los tiempos de ahorita, sirve muchísimo. Comentaba por ahí Nelly la importancia y el soporte de la familia también para estudiar. Eso tiene toda la razón. Todos los que hemos estudiado en alguna modalidad, algún curso, algún posgrado, en la modalidad abierta o a distancia o virtual, sabemos que necesitamos el tiempo y que muchas veces cuando se duerme todo mundo y se acaba el tiempo del fútbol, de la papa, del campeonato, de la cena, del escuchar al otro, de platicar, y ya cuando no hay nadie, entonces dices, bueno, pues ni modo, usted ni tiempo, y generalmente utilizamos tiempos de sueño, pero que luego nos hacen dormir mejor. O sea, yo creo que definitivamente vale la pena. Nelly, es verdad esto que dices. Comentaba Marco también la parte de la inflación académica, ¿no? De que antes, que ahora lo que es alguien que termina la universidad ya no es suficiente, sino que esta inflación académica te pide la maestría o te pide un posgrado mayor o una especialización. Es verdad, pero si te fijas, Marco y todos, de acuerdo a la investigación que les presenté, esto todavía hace la brecha más grande. Porque si de 100 mexicanos que entran a primaria, solamente 21 salen con una carrera terminada, de esos 100, 79 se quedan atorados en la brecha, atorados ahí en la red de los pescados, y solamente 21 son los que logramos salir. Entonces el trabajo tiene que ser abrir para que salgan muchos más. Entonces esta inflación académica todavía más causa esta gran brecha, ¿no? Adriana comentaba algunas maestras aquí de secundaria, de prepa, cómo los chicos aprendieron en esta pandemia a organizar tiempos. Y esto es algo que yo encontré también en el transcurso de toda mi investigación. El tiempo, de hecho, fue en la matriz de vaciado, el tiempo fue el primer factor en el que de ahí se vaciaba muchísimas cosas, porque el tiempo fue fundamental. Y otra cosa que nos dice también el doctor Luis Cuauhtémoc, que también nos acompañó, es esto que ya lo habíamos platicado y que ahora a mí me toca como responsable y como trabajadora de un bellísimo subsistema de educación media superior, pero de todos, que tenemos que tener ya a la par la opción presencial y a distancia de la oferta educativa que tenemos, es decir, la parte virtual y la parte presencial.
tendría que ser universidades públicas, tendrían que tener, no, estoy hablando así nada más y yo sé que hay mucha gente de la autónoma, pero si la autónoma ofrece 100 carreras presenciales, ¿por qué no abrir otras 25 de esas 100, pero a distancia? Yo creo que los modelos, y esto haría que mucho más personas accedieran a la educación superior, que es el tema central de esta tarde, ¿no? Entre más acceso a la educación superior, mejor calidad de vida y mejor, no nada más impacto, aunque sí hay un impacto económico, pero la calidad de vida también es importantísima. Muy bien, pues muchas comentarios más. Nos dicen, recordar que la Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pues tiene unas 20 licenciaturas, 3 posgrados. Sí, es decir, no hay una infraestructura importante de oferta también de universidad pública que se puede acudir para estudiar a distancia. Pero como mencionan... Ay, perdón, ¿No? alguien me comentaba ahí también, no recuerdo, disculpen el nombre, pero los orientadores vocacionales, pocas veces vemos la opción de educación a distancia o abierta en oferta para los chicos egresados del bachillerato. Entonces, tenemos nuestras ferias profesionales, pero yo creo que es un momento también de que las instituciones de media superior tengamos en cuenta estas opciones a distancia como una manera, una muy buena manera de continuar los estudios universitarios. Para todos estos, sobre todo estos muchachos que tienen que, pues por necesidad económica o por situaciones ya de que iniciaron una familia, pues les es más complejo el poder hacerlo en un programa convencional. Pues sí, seguramente la Universidad Autónoma estará pensando también en cuál es el futuro de algunos programas a distancia. Pues tienen algunas cosas internacionales muy interesantes, pero así un programa totalmente a distancia, no estoy seguro. Creo que hay por ahí ya cocinándose uno, pero todavía no lo han lanzado. Pero bueno, seguramente. Pues muchísimas gracias, doctora. Doctora, me voy a tener que acostumbrar a decirte doctora. No. Con Marianela seguimos todos así bien mejor, mucho más fácil. Con Marianela está bien. No, felicidades, Sergio. La verdad es que esta pandemia nos ha sacado, dicen por ahí, o lo mejor o lo peor, ¿verdad? Y creo que en tu caso yo quiero felicitarte también personalmente porque es un reto esto de indocentes y muchos docentes de todos los niveles han encontrado un espacio los miércoles para temas, tanto para compartir, para temas fundamentales, y se va creando esta comunidad de educación que debe de ser cada vez más fuerte. La verdad te felicito por esta plataforma, que esperemos que tenga muchísimo crecimiento, porque es una plataforma seria, es una plataforma amigable, es una plataforma que se construye pues también de muchos compañeros que hemos dejado en nuestro camino por la educación. Y la verdad, te felicito muchísimo. Ojalá hubiera más iniciativas como esta y que mucha gente se siga sumando a indocentes, decentemente, pero indocentes. Muy bien, pues muchas gracias. Que estés muy bien. Nos despedimos de ti. Sí. Y gracias pues a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, yo me quedo nada más para reiterarles mi agradecimiento a todos por estar con nosotros en estos 8 episodios de la primera temporada de Indocentes. Hoy llegamos al final de la temporada, hoy es nuestro último episodio. Vamos a dejar pasar el tiempo, vamos a ver si ustedes mismos dejarlos descansar, pero nos propusimos hacer 8 episodios. Hoy llegamos al final de esta propuesta. Fueron 2 meses muy intensos y muy satisfactorios de poder compartir con tanta gente, con tantos colegas tan generosos, tan afables
a los que quisieron compartir con nosotros. No nada más quienes estuvieron al frente del monitor, quienes compartieron alguna experiencia o alguna investigación, sino todos los fans destacados, como le pone ahí la plataforma, que estuvieron con nosotros, insisto, al pendiente, saludando, algunos compartiendo la imagen en vivo. No, de verdad que no hay manera de expresar la gratitud que tengo para todos y cada uno de ustedes. En los próximos días voy a poner en la página se mantiene, ahí vamos a seguir recomendando de vez en cuando algún evento, alguna situación que salga y que podamos nosotros recomendarles, lo vamos a seguir manteniendo en nuestra página. También les recuerdo que tenemos el canal de YouTube, donde colocamos los episodios anteriores y las cápsulas de Tics and Tips, que déjenme decirles que además estoy muy contento, han sido todo un orgullo. Fundación Telefónica de Venezuela nos las pidió para utilizarlas con los profesores de por allá, cosa que nos llena de verdad de orgullo. Así que, pues, es momento de decirles a todos muchísimas, muchísimas gracias. Y lo hacemos, pues, de esta manera con un pequeño video. Gracias, hasta luego. Experiencias de los compañeros, por experimentos, en fin, ¿no? Tiene que ser una práctica muy dinámica donde los maestros... Les digo, no tienen que aprenderse la dirección como tal, sino esas 4 letras, P, H, E, T. Las cosas así se hacen. Tomamos quizá a los alumnos. Automáticamente las preguntas que dice la mayoría de cámaras están conformadas por... ¿Esto para qué me sirve? Si el alumno cuestiona todo el tiempo ¿esto para qué? Una vez dentro encontrarás una pantalla como esta. Tranquilo, aunque veas muchos. Las palomas primero al principio tachas. Porque... Y listos. Lo primero es elegir. Ante lo que dan, ¿no? Ante lo que presentan. Y también el color de tu nota y dar clic en guardar. Esa pregunta y también me interesaba mucho comentar algo. De las rúbricas con categorías y con diferentes niveles de deseo. A la dama. Gracias. El ingresar. Me parece una herramienta que nos permite generar presentaciones interactivas. Yo quisiera que nos abriera más el corazón para que esta Hola docentes, me llamo Samuel y en la sección de Tics and Tips del día de hoy